Ok. ¿Ya está grabándolo? Ya, Ya, ¿verdad? Ok, ya puede iniciar. sí. Buenas tardes, queridos participantes. Hoy les presentamos el conversatorio La oratoria, el arte de la palabra hablada. Este proyecto surgió como algo que Emiliano Vidal y yo, su servidora Karen Angélica, amamos y deseamos que les sea útil para su formación académica y o profesional. El tema que vamos a abordar hoy es la oratoria y su contexto en las clases virtuales. Para ello tenemos a dos participantes e invitados muy especiales de nuestra facultad y nuestra cadena. Tenemos a Alessandro Yoshitaka López y Alberto González. Queremos iniciar preguntando qué tan difícil ha sido adaptarnos a esta nueva modalidad, porque fue un cambio demasiado abrupto para nosotros. Así que si alguno quiere contestar, puede alzar la mano. ¿Tú voy primero, Alberto? Dale tú primero. Bueno. Bueno, pues un gusto primero que nada estar en este espacio. De nuevo agradezco la invitación a Kareli y Emiliano. Sobre la primera pregunta, sobre todo el tipo de formato, yo creo que es lo más caótico en este contexto virtual. Tal vez yo lo sentí de golpe porque recuerdo estar un viernes en la facultad. Casualmente íbamos a festejar el cumpleaños de Janiel, que aquí está, estimado compañero. Y de repente nos dicen que ya no hay clases, de que se cancelaban y que saben que se pueda por el COVID. Entonces adaptarnos y decirnos, pues ni modo usar estos medios virtuales para el tercer semestre ha sido la verdad un reto. Sobre todo de estar en una pantalla, sobre todo prestar atención tal vez es una de las cosas que son más recurrentes porque nos distraemos, es un hecho. Hasta yo lo he hecho, no tampoco soy un santo, pero tal vez es eso, estar enfrente de una pantalla no es lo más idóneo. Tal vez no se halla la persona, por ejemplo, en los problemas de conexión o los problemas de equipo. Hay personas, por ejemplo, en mi salón que tienen una pésima conexión y lo saca el sistema. A veces cuando están exponiendo y es un dolor de cabeza porque 5 minutos está exponiendo, Alberto no me dejará mentir. Está hablando 5 minutos y sacó el Teams. Y hay que buscar estrategias para esos tipos de casos. Y tal vez esta modalidad, sobre todo los aspectos técnicos, es un punto que está muy presente. Se supera con el tiempo, eso es un hecho, se ha superado. Lo estamos adaptando, eso es una realidad. Tal vez algunos con más rapidez que otros. Pero pues estamos sacando la lucha y creo que eso es lo ideal. Pues sería mi intervención y Alberto, adelante. Pues igual, ¿no? O sea, el cambio de golpe de un día estar en la facultad y decir, no, pues nos vemos el martes. Y ya pasó un año y todavía no ha llegado ese martes, ¿no? O ya va a pasar un año más bien, ya estamos próximos a llegar al año. Y o sea, sí, el cambio, el estar, yo por ejemplo, yo acostumbrado a estar pues en el salón, a que a tener al profe delante, poderle preguntar, y de repente pues estar sentado en una pantalla todo el día, aquí en mi silla, sí se siente el cambio, y no solamente a nivel académico, sino también a nivel personal, el cambio de los hábitos, el cambio del hábito de estarse levantando temprano, porque en lo personal cuando yo estaba en Mérida pues me despertaba a las 5:30 de la mañana porque tenía que pues, prepararme desayuno y todo. Y ahora que pues no tengo la necesidad de moverme, ya no me toca despertar tan temprano, entonces ya perdí ese hábito de levantarme temprano. Además de que pues el no salir de aquí también afecta al sueño, porque pues no estás saliendo, no estás caminando, no estás gastando energía. Entonces, en particular para ese ha sido un reto fuerte para mí, ¿no? El
adaptarme al nuevo hábito de vida de no tener que estar saliendo, no tener que agarrar camión, no tener que mantenerme despierto a la fuerza para no perderme en el camión o para no pasarme la parada. Entonces, igual el cambio de que ahora ya dependemos del internet, de la computadora. O sea, mi computadora pues es un cacharro que a veces jala bien, a veces no. Igual el internet aquí, que es zona costera y que nos golpean mucho los frentes fríos, prácticamente desde noviembre para acá, Yoshitaka no me va a dejar mentir, me he perdido muchísimas clases porque los nortes vienen, tiran la conexión, se va la luz, o luego no hace falta el loco que choca contra un poste y tira el poste y se va la luz 2 días. Entonces, el ya depender directamente del un equipo tecnológico y de una conexión a veces es difícil porque igual hay gente que no tiene una conexión estable. Por suerte, pues para mi fortuna yo sí, pero pues estas inclemencias climatológicas que en teoría si estuviéramos en clases presenciales no nos deberían de afectar tanto, pero en este momento sí. En esta modalidad sí afecta y el cambio sí ha sido muy brusco. Así fue un cambio, pues prácticamente de un día para el otro. Y pero hasta cierto punto siento que todos de alguna u otra manera nos hemos logrado adaptar. Bueno, yo quisiera agregar algo también, que tengo la oportunidad. Una es aclarar a los participantes que al final de toda la exposición van a poder ustedes dar su opinión al respecto. Se les va a dar el tiempo para que ustedes debatan también con nosotros. Primero van a ir a la exposición de los ponentes y allá se les dará la oportunidad y se les indicará a ustedes para que puedan dar sus opiniones. Pero yo también quisiera dar un punto importante en este aspecto desde los ojos de alguien de primer semestre. Es algo muy caótico y muy monstruoso pensar que yo me fui en la prepa y salté sin chance de captar psicológicamente las cosas a la universidad. No sé, y yo veo cuando estaba inscribiendo a los participantes, hay muchos aquí de primer semestre. Y yo siento que sintieron o percibieron algo similar, ese shock de decir, me fui de la preparatoria en línea y voy a iniciar mi universidad en línea sin tener chance como que de pensar o recapitular en todo este cambio que va a haber. Porque claramente que cuando tú estás en presencial, pues yo creo que se debe sentir el cambio cuando llevas los papeles, cuando vas a hacer todas las cosas en presencial, los trámites, pero alguien que está en primer año y hace 6 meses, por ejemplo, estaba en la preparatoria, para mí fue un shock. O sea, yo no me acababa como de convencer que ya estaba ya en la universidad. Yoshi. Lo que mencionas es muy cierto, la verdad. Es algo como que nosotros igual nos preguntábamos sobre ustedes cuando, bueno, los conocimos, afortunadamente gracias a la hermandad que se ha construido en la licenciatura de Historia y para echarles la mano en lo que podamos. Pero lo que he oído, antes de acabar el semestre estuve en un conversatorio con unas chicas de comunicación y bueno, el punto es que cada ponente era de una licenciatura, por lo general la mayoría eran de primero. Me contaban su experiencia de, como tú me explicas, Emiliano, de no terminas de ver a tus compañeros en la preparatoria. Lamentablemente ustedes no tienen la experiencia como Alberto y yo, porque Alberto, a pesar de que vino a entregar sus papeles en Mérida, llegó a tiempo a su graduación, igual yo, de despedirse uno de sus compañeros de una etapa de su vida, para algunos buenas, para mí no tan buenas, por ciertas razones que prefiero no comentar ahorita. Pero sí, no tienes esa experiencia como yo de ir a una inducción, de conocer a Víctor Hugo en persona y te cuente cómo está la licenciatura, que tener la mano. Por ejemplo, yo tuve el gusto de conocer a Janiel en los primeros días, una persona súper amable, que nos brindó todo el apoyo. No tienes esa experiencia de ir a la facultad, de ir apretado en el camión y de aprender a usar rutas externas para ir al centro, como las combis o el noroeste. Entonces no tienen esa experiencia que tal vez nosotros sí la tenemos, de ir a la biblioteca, de buscar lugares donde dormir,
y una infinidad de problemas que tal vez en este formato la interacción no es la misma. No es la misma. Es muy complejo y por estas circunstancias tal vez entendemos que muchas personas, sobre todo de primero, todavía no se adaptan a este cambio en la historia. Y te cedo la palabra, Alberto. Sí, igual, yo no me quiero ni imaginar el, el shock que debieron haber tenido ustedes, los de primero, de decir no me pude despedir de mis amigos, no, tuve la oportunidad de tener una graduación, de vivir como que ese cambio eh, bueno, por lo menos yo, de me voy a mudar de ciudad, voy a conocer una ciudad nueva, ese miedo de no me sé mover, me voy a estar perdiendo. Si a mí me hubiera pasado estar en esa situación, no sé, para mí hubiera sido muy triste porque por lo menos a mi consideración la prepa fue la etapa más bonita de mi vida. Y el pensar que ese último semestre que para mí fue el mejor, no haberlo tenido completo, o sea, me da pavor, o sea, no me lo puedo ni imaginar. Y me imagino que debe haber sido pues duro, ¿no? Un día me fui a la prepa y de repente no estoy de mi casa y ya estoy en la universidad, ya voy a pasar al segundo semestre, ¿no? Ha sido un feo. Igual, ¿no? De que pues la experiencia no es nada comparable, no es comparable el de estar cursando en línea, poder tener la oportunidad de ir a la facultad, de aprenderte las rutas, de vivir con el miedo constante, de dormirte y pasarte la parada, de de igual como dice Yoshitaka, ¿no? Aprenderte a mover dentro de la facultad, saber dónde están las cosas, todo eso. No es la misma experiencia, definitivamente no es la misma. Y también un poquito por la manera en la que eh, si ustedes entraron apurados, porque pues como todo esto llegó de repente, no hubo tiempo de planear bien la inducción. Ustedes, por ejemplo, no tuvieron inducción, a diferencia de nosotros. Entonces eso debe haber sido más caótico todavía. Porque pues como todo se hizo a las prisas, porque era algo que no estaba planeado, estaba totalmente fuera de los planes, que pues el semestre empezó en finales de septiembre, casi octubre. Eso pues fue raro tener un semestre empezando por esas fechas. Excelente. Ahorita vamos a algo para recalcar que vamos a hacer las series de preguntas. Cari le va a decir una, yo voy a decir otra, intercalados por si ven algo extraño de que estamos intercalando, es por esa situación. La siguiente pregunta que queremos debatir es ¿crees que la capacidad de escuchar y hablar se ha vuelto nuestra mayor aliada para reconocer las cualidades de nuestros compañeros en estos tiempos de clases a distancia? En el sentido estricto de ponernos en el lugar de que no conoces a nadie y supongamos que la voz o la forma de expresarse de la persona es la única herramienta que tienes para conocer cómo es. Supongamos que está en ese papel, en el papel de primer semestre, pongamos un ejemplo. Y aparte de esa pregunta vendría, ¿sería parte de una idealización de la persona o sería un reconocimiento como tal? ¿Ustedes qué opinan al respecto? Pues sí influye bastante lo que comentas, sí influye bastante porque, bueno, creo que pocos de ustedes se conocen en el aspecto de que, ¿cómo se llama? Pues no han tenido la experiencia creo que todos de interactuar. Entonces, con la voz te vas haciendo la idea. Si prende la cámara, creo que ya más o menos ubicas quién es. No como nosotros, que es un contexto totalmente diferente. Escuchar y hablar con ellos creo que es a veces lo mejor porque te permite interactuar con ellos a pesar de este medio. Nosotros a veces lo que hacemos como que para despejar todo lo que puede pasar, a veces organizamos una llamada entre nosotros o nos quedamos después de clases echando relajo en la llamada, que a veces nos dimos cuenta, creo que una duró una hora más. Entonces, pues al final es lo que te permite interactuar con esa persona. Idealizas a la persona, tal vez es un poco de percepciones de cada persona, pero pues sí, es lo único que te permite dar una idea y te permite comprender igual el papel de la otra persona.
eh, por diversidad de causas. No sé si todos se conozcan de su grupo, al menos en el mío, pues nos conocemos todos. Yo como su jefe de grupo estoy al pendiente de cada uno de ellos, estoy al pendiente de que estén bien, de que sigan ahí, de que no se den de baja, de que tengan toda la información necesaria. En este caso, es eso y la escritura entre nosotros, porque pues otra herramienta aparte de hablar y escucharlos o hacer una llamada con ellos es escribirles y es otra forma de interactuar al fin y al cabo. Y pues son estas cosas que te encuentras en el camino y sobre todo en esta modalidad que pues al final pues, hablar con ellos es como que te desestresa un poco de estar en esta rutina de estar encerrados, que yo ya casi llevo un año y pues no veo panoramas de salir. Pues es un poco desestresante a veces pues hablar con ese tipo, bueno, verlos sobre todo y hablar un rato aunque sea de cuestiones random y no necesariamente de la facultad y de la licenciatura. Alberto. Yo siento que definitivamente sí, en el contexto de no conocer a alguien, cuando tú lo ves hablar y lo ves hablar de una cierta manera, eh, tú te puedes dar cuenta de qué clase de persona es ese tipo de persona, es esa persona, o más bien qué clase, más bien no, sería qué cualidades tiene esa persona, porque alguien que se para a hablar así de la nada y se ve firme, con una voz clara, que no está tartamudeando, que se ve que tiene como ese don de poder pararse, hablar, 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 tener una idea bien hilada, no salirse del tema. Uno se da cuenta, aunque no lo conozca, aunque nunca en su vida lo haya visto, uno se da cuenta que esa persona puede, pues tiene eso, ¿no? Pero también, uno pensaría, no, pues es que si tiene eso es pues, una persona responsable, pero no necesariamente, porque a mí me ha tocado conocer gente en la prepa, por ejemplo. Yo tenía un amigo que él, casi no, ¿cómo decirlo? No hacía muchos trabajos, siempre estaba perdiendo los trabajos, nosotros lo ayudábamos, claro, pero él tenía ese don de poderse poner a hablar y hablar y hablar, hablar y hablar y seguirle, 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 seguirle y no perder el hilo, aunque él como tal no era la persona más responsable que uno se pudiera imaginar. Entonces, sí te permite saber que pues esta persona tiene ese recurso para poderlo usar, pero tampoco te puede dar una idea ya bien centrada de que si esa persona es responsable, o si es esto, si es aquello. Solamente te permite ver que esa persona sabe expresarse y que y que su fuerte es la expresión de poder exponer, poder hablar frente a un público sin que tenga pena, sin que tenga pánico. Eso es algo que pues, es importante porque tanto para las exposiciones, porque en algún momento todos hemos tenido que hablar en público, ya sea frente a un salón o frente a más personas, y uno se da cuenta cuando alguien tiene ese recurso de poder hablar, 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 sin cortarse, sin perder el hilo, como si estuviera hablando a una pared. Bueno, voy a tomar la palabra y justo voy a seguir el hilo que está manejando Alberto, porque es muy cierto desde mi perspectiva de una persona que no conozco a mis compañeros físicamente y solo me doy una idea por cómo se expresan en clases. He escuchado a personas que saben demasiado, se expresan tan bien que te pueden decir cualquier cosa, te pueden decir que Benito Juárez fue lo mejor y tú te lo vas a creer. ¿Por qué? Porque tienen ese don, tienen esa facilidad, tienen ese convencimiento que, pues en este caso, la oratoria, este recurso maneja. Pero, como bien dice Alberto, no te indica la calidad de persona que es, ni cómo se va a desempeñar en ciertos aspectos académicos. Puede hablar, puede tener una idea, puede ser buena onda,
pero no te define que te va a cumplir con las tareas, no define que va a ser responsable, no define que te va a apoyar en lo que necesites a la hora de hacer algún proyecto o elaborar ciertas cosas. Y esto también entraría a la idealización que había mencionado Emiliano, porque a veces lo que nosotros vemos o escuchamos nos hace crear una imagen mental y ya luego nosotros decimos, ah, pues como esta persona se expresa así, se nota que sabe. Y ahí vas y haces equipo, no funciona. Desde la experiencia. Y creo que Yoshitaka había mencionado sobre estar en contacto con nuestros compañeros. Y sí, yo también soy jefa de grupo y trato de hablar no solo con mi grupo definido de compañeros de trabajo, sino trato de preguntarle a algunas personas cómo están, qué les gusta, tratar de mantener un contacto para que a mí en lo personal no me pegue demasiado cuando los vaya a conocer en persona. Siento que esa relación debe de haber independientemente que tú ocupes algún cargo en tu salón o no. Es nada más cuestión de curiosidad. Nomás antes de cerrar este rubro, pues decir de que pues en esta modalidad pues te encuentras pues cada joya sobre la marcha. Creo que sobre todo lo que decía, lo de sus capacidades, cuando te das cuenta, como hablan a otras capacidades, te das cuenta la diversidad de personas que a veces conforman un salón, personas de las más diversas. Por ejemplo, conozco a personas que tal vez no son muy buenas hablando, pero su escritura, mis respetos, o sea, honestamente tienen una escritura maravillosa, porque a veces como amigo me piden, Yoshi, ¿será que me puedas revisar mi ensayo? ¿Me puedes revisar el trabajo? Yo con todo gusto los reviso, me saco mis tiempos y los reviso, y realmente me he encontrado trabajos con una estructura maravillosa, y tal vez ellos no son los más aptos para exponer, o se confunden, o no tienen las condiciones. Entonces, las actitudes y las capacidades de cada estudiante son diferentes. Al final, yo siempre lo he dicho, cada uno es un mundo aparte, no puedo comparar los unos a los otros, pero pues con todos mantengo una amistad y sé en qué son buenos, y en cada cosa que hacemos estoy muy al pendiente de ellos por ese mismo momento, para cuando adaptamos actividades o algo por el estilo, sé sé cómo distribuirlos entre ellos y que se sientan cómodos. Entonces, pues, es otro punto igual que ahí está. Bueno, pasando a otra cuestión, la siguiente pregunta sería, ¿ha sido fácil o difícil expresar las ideas que ustedes tienen en las clases o en algún debate en esta modalidad? A ver, en mi caso, no tanto, honestamente no tanto. Afortunadamente, gracias a la educación gratuita del gobierno, me ha servido para expresarme en el aspecto de cómo hablar en público. Tal vez no tanto del oratorio, porque a mí en lo personal no me ha llamado tanto, pues porque nunca he tenido una oportunidad como tal, porque lamentablemente no sé qué me ha pasado, que en las escuelas que estudio no se les da tanta importancia a las humanidades. Bueno, ahí son problemas que tienen otra explicación. El punto es de que al menos yo soy egresado de una preparatoria donde tengo una especialidad en comunicación, por ende sé cómo expresarme en público. Afortunadamente en las clases virtuales pues hay días en que yo soy el único que habla, y
soy el único que participa y soy el único que discute, pero por ejemplo, a mí no me causa tanto conflicto, pero por ejemplo hay compañeros que a veces me dicen quiero hablar, pero me da pena de que diga una barbaridad. Yo digo, mira, así se aprende con barbaridades, porque recuerdo que una vez dije una barbaridad en clase de México moderno y contemporáneo y me empezó a regañar el profe, cara de, pues solo era una opinión, le dije, y me mandó un correo ya explicándome, disculpándome, no, espero que no te hayas molestado, y hasta me mandó biografía para que empezara a leer. Entonces dije, más tarea, pero pues sí, yo no he tenido ese problema, pero por ejemplo hay compañeros que a lo mejor no se sienten tan cómodos hablando. Alberto y yo tenemos una experiencia en presencial de un compañero con un profesor que conoce. No voy a decir su nombre, no voy a decir el nombre de los dos porque es una cuestión un poco personal de nuestro grupo, pero esta persona no podía expresarse en público a tal punto de que empezó a temblar, no pudo hacer su exposición. Entonces son cosas que hay capacidades totalmente diferentes. Creo que algo que nos ha dicho el doctor Pedro Miranda es que si no puedes exponer, puedes hacerme un control de lectura con todo gusto, porque entendemos que no todos tienen las mismas capacidades de expresarse y sobre todo a veces de estar en un público, tal vez en virtual, lo hace más ameno, no lo sé, la verdad, no lo sé, sería mentir igual de mi parte porque igual podían pasar otras situaciones, por ejemplo, creo que una vez estamos comentando una lectura y pues dos compañeras se les iba el audio, su micrófono no servía de la manera más óptima, entonces son otras situaciones para debatir, entonces no siempre se presta el formato siempre para sacar los mejores resultados. Se puede hacer, no todo, pero pues se saca adelante con la luchita. Y te cedo, Alberto. Bueno, a mí en particular, en cuanto a exponer, se refiere a exponer un tema con diapositivas. Para mí el ámbito virtual ha sido una verdadera maravilla, porque yo soy una persona a la que le da una cierta ansiedad hacer diapositivas con mucho texto, pero a la vez soy una persona que olvida las cosas muy rápido. Entonces yo siempre tengo que traer una notita con los puntos que tengo que tocar para irme guiando. O de plano hacerme la idea mental de que tal cosa significa que tengo que hablar de un tema en específico. Entonces, al pasarnos a modalidad virtual y poder yo manejar las diapositivas y poderlas ver, gracias a la maravilla llamada modo operador que tiene la opción del PowerPoint, yo puedo poner notas que la gente que está viendo la diapositiva no puede ver, que solamente yo las puedo ver. Entonces, para mí es una maravilla porque me permite tener ahí lo que tengo que decir sin que se me olvide y sobre todo sin que se vea que los tengo ahí. Porque así la otra persona que está escuchando piensa o por lo menos cree que yo lo estoy diciendo así de memoria cuando en realidad lo tengo ahí anotado y es algo súper práctico, es algo que hago mucho y sobre todo algo que también a mí me sirve para seguir el hilo de lo que estoy diciendo es poder ver qué diapositiva sigue, poder ver cuál es la siguiente diapositiva sin que las otras personas vean. Entonces, con el modo operador del PowerPoint se puede ver la siguiente diapositiva aparte de las notas. Entonces, para mí ha sido una verdadera maravilla el poder tener esta opción. Sé que cuando regresemos a presenciales voy a tener que volver a regresar al método antiguo, pero por mientras lo voy a aprovechar todo lo que pueda. Y en cuanto a participar en clases, pues es un poquito lo mismo, ¿no? De que hay gente que pues a veces no se le da bien participar, en presencial hay gente que pues así no participa. Y aparte es muy diferente la participación de de una clase presencial a una clase virtual, porque cuando estás en presencial, pues tu atención siempre está directamente al profesor, porque no hay otra cosa tan importante a tu alrededor que pues, la cual centres tu atención. Y en cambio, en modalidad virtual, sí las hay, porque pues tienes tu computadora y si tienes la cámara apagada, pues nadie está viendo lo que estás haciendo, entonces puede pasar alguien enfrente de ti y la volteas a ver,
O puede llegar a alguien y decirte, oye, esto, y te tienes que quitar los audífonos y no estás escuchando lo que están diciendo. Y pierdes el hilo totalmente de lo que el profe está explicando. A mí en particular es algo que a mí me pasa mucho, de que yo estoy aquí y llega personas y me empiezan a hablar, me piden cosas, y yo me tengo que quitar los audífonos, y para mí es quitarme los audífonos, es ya dejé de escuchar lo que está diciendo, pierdo el hilo de lo que está diciendo, y de repente llega un punto en el que ya perdí totalmente lo que está diciendo, es como ¿de qué está hablando? Porque es difícil mantener la atención centrada directamente a la computadora, mientras en tu entorno están pasando muchas más cosas. Bueno, por lo menos en mi caso, que yo tengo, mi computadora tiene que estar directamente conectada al módem, porque si no, no agarra conexión. Pues yo me tengo que poner en donde está el módem, y está justo en el centro de la casa, donde veo pasar a todos, donde veo cómo abren la puerta, veo los coches pasar por afuera. Entonces, me distrae, me distrae mucho. Y tal vez lo más óptimo sería irme a un lugar donde no pase esto, pero pues por el cacharro que tengo no puedo. Me tengo que adaptar a la situación. Pero sí, definitivamente la participación en una clase virtual a una participación en una clase presencial es muy distinta. Bueno, yo diría que podríamos, debido a ver que estamos siendo muy, muy rápido y muy así puntual, que podríamos darle oportunidad a los oyentes de dar sus opiniones como un intermedio, así como un medio tiempo, de todo lo que hemos visto hasta este punto. Si algunos de los que nos están escuchando, los participantes, tienen alguna opinión al respecto de esas preguntas que hemos propuesto a lo largo de estos minutos del conversatorio. Sin pena, o sea, no pasa nada. Aquí no vamos a morder a nadie. Estamos charlando como si fuéramos colegas, porque al fin y al cabo somos colegas universitarios. Adelante, ¿quién dice yo? Sin pena, oigan, sin pena. Ahí alzó la mano. Janiel, ¿sí, Janiel? Bueno, pues la verdad es que comparto, como han comentado, que se han dejado entrever muchas de estas potencialidades y cualidades que pues muchos tienen, ¿no? En cuanto a la habilidad de la oratoria, en este caso específico, con todo esto de las clases virtuales, porque ciertamente el hecho de que no te estén viendo, sí puede ser que a algunos les ayude. Sí, y creo que es una buena manera quizá de ir agarrando práctica o entrenando, porque pues eventualmente la cosa va a ser diferente. Sin embargo, es una manera fabulosa de empezar, creo yo, de ir pues agarrando tal vez como dirían, callo, porque pues a fin de cuentas es algo que se va construyendo. Así como la habilidad de escritura es algo que se va construyendo, la habilidad oratoria igual. Y pues creo que es una oportunidad muy buena para ir implementándolo sin el miedo, el temor o el pánico o lo que fuere de que te estén viendo. Incluso es muy, o sea, la analogía que se me acaba de ocurrir ahorita que comentó eso Janiel, es como que cuando a veces decimos, es que la política es cosa de algunas personas. Decimos, por ejemplo, para zafarnos de la posibilidad de engancharnos en un nuevo tema, pero lo que no sabemos específicamente es que la política está en todos lados. A veces sin querer hacer política, estás haciendo política. Y lo mismo puedo suponer y darme el atrevimiento de decir que la oratoria es casi idéntico. Tú dices, ay, yo no soy orador, la verdad, yo no le entro a eso porque no sé, dices en algún punto, pero sin darte cuenta, a veces practicas este ritmo de este mundo de la palabra hablada, como así decirlo, y solo te das cuenta que falta un poquitito más nada más para dar el salto, ¿no? Y yo creo que eso es lo esencial. ¿Qué les parece si les damos antes la palabra a Manuel Alejandro, que es uno de los participantes, y luego vamos con ustedes? ¿Sí, Manuel? Bueno, contestando a lo que habían comentado con anterioridad, pues sí, al principio sí estuvo muy feo y se notó la diferencia del cambio de pasar de la prepa a la universidad. Para mí sí fue como de un parpadeo y veo, ya está en la universidad, ¿qué pasa aquí? Y
pues en caso de, siento que el estar en la modalidad en línea puede ayudar bastante al momento de uno poder expresarse. Yo, por ejemplo, a mí me cuesta mucho el poder hablar en frente de mucha gente. De hecho, incluso me puede notar a veces como que me quiebra la voz ahora, porque pues bueno, no, sí, no me gusta mucho participar por lo mismo, pero ahora más o menos que pues no me pueden ver y estoy en la confianza porque pues conozco a gente aquí, pues siento como que más la comunidad de hablar. Siento que pues así estar de manera online nos ayuda a no solo esa comunidad y comodidad y pues, ¿cómo se llama? El sentirse más seguros de poder hablar y poder ir aprendiendo a expresarse poco a poco, que a fin y a cabo eh, puede servir dependiendo de la carrera que estés. Por ejemplo, yo vengo de la Facultad de Derecho y a mí es algo que tengo que aprender a hablar frente de la gente sí o sí. Ok, muchas gracias, Manuel, la verdad, por tu participación. Es muy bonito ver que participen, la verdad, me pone muy feliz. Yoshi, adelante, sí, te escuchamos. Sobre lo que dicen los compañeros, creo que es muy cierto. La modalidad virtual es, yo lo digo así, es un arma de dos filos, yo lo pongo así, porque por una parte, bueno, como expresaba, yo no he tenido ni en presencial ni en esta modalidad he tenido tantos problemas al hablar en público, al hablar con una audiencia. Yo estoy prácticamente acostumbrado. Para mí es como que el pan de todos los días. Entonces, algo que me ha permitido, por ejemplo, usar la modalidad virtual es tener una mayor eficiencia con la información. Porque, por ejemplo, Alberto no me dejará mentir porque él estaba presente en esta exposición que hice, fue la de Roger, en teorías de las formaciones políticas, cuando hablaba acerca del pensamiento de maquiavelismo y del absolutismo. Y, ¿cómo se llama? El punto es de que les proyecto un video de ahí de lo más random, por no decir que un anime, para contextualizar las ideas a un plano en la vida, en una realidad, en un punto así como mencionaba Emiliano. Al final la oratoria es un elemento muy importante que siempre está ahí, porque si analizo a las personalidades de la historia, la oratoria juega un gran papel, un papel muy interesante, sobre todo si analizamos ciertos spots políticos o ciertos políticos de la época. Entonces vemos que es un elemento que igual está y es parte es parte no solo de la política, es parte, por ejemplo, para los que venden. O, por ejemplo, recuerdo ahí vagamente un día que viene alguien de Telmex para hacer que me cambie de compañía y insiste usando la retórica y le diciendo, no, no, gracias. Y entonces ves cómo la oratoria te sirve para ciertas personas. Hay personas que caen, yo no caigo porque yo por estas situaciones sé cómo usar a estas personas, pero hay personas que hablando empiezas a tener esa admiración o esa confianza de la persona. Porque creo que algo que le decía a un colega mío, Richard, le decía, tú dilo así como si hubiera pasado, no importa que no sea de verdad. Y en efecto, cuando hizo su exposición lo dijo así y nadie dudó de lo que dije. Y yo era el único que sabía que estaba mal, pero pues soy compa, se lo dije ya al finalizar la exposición, pero pues sí, por una parte en el contexto virtual permite, por una parte, mantenerte más cómodo en el aspecto de que a veces, pues por ejemplo, yo puedo estar en mi casa con short y con una camisa del diario, algo que no podía hacer en la facultad, y puedo estar con toda la comunidad exponiendo. Y por ejemplo, en el presencial no, porque pues, hay que tener un poco de decencia, mínimo un poco de decencia. Y pues son esas cuestiones que te encuentras en la modalidad virtual y creo que es muy divertido y muy interesante explotar este medio. Como asunto publicitario, Yoshi, también ahora que comentaste la importancia de la oratoria a lo largo de la historia, recordar que el 18 de febrero, que es el día jueves, ese será el tema que gire alrededor de nuestro conversatorio, para que lo tengan pendiente. También va a estar el compañero Yoshitaka en ese tema, así que para los oyentes, para que lo tengan pendiente, ese será el tema que gire el día jueves 18 de febrero. Ahora sí, Alberto, vamos contigo. Pues sí.
Ahorita que estabas mencionando, ¿no? Que la política está en todo, así como la oratoria. Yo soy un fiel creyente de que tal vez el punto más fuerte que debe tener un buen político es saber hablar. Saber hablar es la cosa más importante que debe tener un político. Es el eje central pues, de su figura. Porque en la escuela, en las carreras de ciencias políticas, cuando uno agarra la especialidad pues, de política, para ser un candidato, tener puestos públicos, seguramente una de las cosas, de las primeras cosas que le deben enseñar le deben de enseñar a hablar, a saber expresarse, a poder convencer, porque básicamente es su discurso el arma para poder convencer a la gente de que es una buena opción. Y lo hemos visto en muchísimos ejemplos de que muchos de los grandes oradores de la historia fueron políticos. Por mencionar gente en el ámbito local de México, tenemos, por ejemplo, a este hombre del PAN, a Diego Fernández de Ceballos, Un que gran uno ve orador. el debate del 94 y le mete una rastriza monumental Sería. a Cuauhtémoc Cárdenas y a Cerillo en el debate. Otro, por ejemplo, puede ser López Mateos, que López Mateos también tenía una capacidad para hablar increíble. Otra persona que pudiera Yo, hablar. yo creo que igual podríamos adjuntar ahí, no sé si lo conocen ustedes, es un político, me parece que era tabasqueño, es Carlos Madrazo Becerra, no sé si han oído de él, es un orador increíble, igual, es el papá de hecho ¿De de, Roberto Madrazo? exactamente, Ah, ese sí, es el sí, padre. sí, sí, yo sí vi a Roberto Madrazo. Sí, de hecho me sonó el apellido. Igual, o sea, tal vez el punto más importante que debe tener un político es eso. Y cuando uno ve un político que como tal no tiene una formación académica de político, se da cuenta de que esa persona no tiene la preparación. Y esto lo pudimos ver en 2018, cuando el PRI lanzó a MIT, porque Mitt no era político, Mitt era un funcionario, Mitt nunca había tenido un cargo de elección popular, y lo lanzan como candidato presidencial y se le nota que él no era un político de profesión. ¿Por qué? Porque uno lo veía hablar y no hablaba con convencimiento, se trababa, le metía sílabas de más a las palabras, o sea, se le notaba su fuerte no era hablar en público. Y eso es tal vez la cualidad más importante que debe tener un político, el poder hablar en público y poder expresar sus ideas para convencer a la gente. Exactamente. Carely, ¿tú también querías agregar algo? Sí. Pues, sí, sí. Bueno, gracias. Es que no quiero perder el hilo que ya habías tomado antes, Emiliano, de que a veces tenemos ese don, pero pues no lo sabemos porque a veces tenemos miedo de intentar cosas nuevas. Y les quiero compartir mi experiencia que es muy graciosa porque hasta el final me dije, ¿cómo es que llegué aquí? En la secundaria, pues me dijo mi maestra de español, oye, métete a esto, es que nadie más quiere. Y dije, bueno, no pasa nada. Y pues me ves preparando un discurso. Ahora en historia me daría pena decirlo porque hablo sobre un presidente y la verdad no fue el mejor, pero en ese discurso parecía que era el mejor y hasta la gente se lo creyó. O sea, ahorita me daría pena mostrárselo a mis compañeros de la licenciatura. Y el caso es que no sé cómo, pero terminé representando a nivel secundaria pues a Mérida, o sea, me quedé, ¿cómo es que llegué aquí? O sea, no era algo que yo me había propuesto. Y pues ya luego que empecé a tomar algunos cursos o asesorías con la Academia de Oradores de Ticul, me di cuenta que a veces las cosas llegan cuando menos lo esperas. Tú nada más puedes decir, ok, sí, no pierdo nada, pues hay que intentarlo, ¿sabes? Y lo otro era sobre
En mi caso, que es mitad y mitad, sobre qué ha sido fácil o difícil expresar estas cosas, estas ideas, estos sentimientos en esta modalidad. Estoy acostumbrada a hablar frente a las personas porque siento que demuestro todo con mi expresión corporal, por mi rostro, por mi manera de hablar y mi porte, ¿va? Y algo que me ha chocado a veces en esta modalidad es que me ven, o sea, puede pasar mi familia y me vea haciendo ademanes como loca, pero ustedes no me ven, o sea, por ejemplo, ahorita lo estoy haciendo y ustedes no se dan cuenta. Pero es algo así gracioso, pero siento que los ademanes, estos complementos para hablar son algo indispensable para lograr mandar y captar ese mensaje a las personas y lograr que entiendan qué quieres decir. Pero también es fácil, y eso es algo que he visto y he platicado con mis compañeros pues, de mi salón, que a algunos se les acomoda porque trabajan. Algunos podrán estar tomando clases, podrán estar participando, pero están haciendo otras cosas, están maximizando su tiempo, están aprovechando todo este espacio, todas estas ventajas que les permite esta modalidad. Y es algo que pues me ha gustado escuchar, me ha gustado conocer y entender esta otra perspectiva de esta nueva modalidad. También a mí lo que me pasó también en un instante, no sé si ustedes tendrán conciencia de lo que implica el llamado mundo del doblaje aquí en México. Como deben saber, México es es de los principales países que dobla las series en Latinoamérica. México es el top en el doblaje. Grandes actores de doblaje, Francisco Colmenero, Mario Castañeda, que creo que es de los más conocidos, Humberto Vélez, así es, Alfonso Obregón Inclán, que es la voz de Shrek, la voz de Marty, la voz, etcétera. Pero luego ahí te das cuenta, dices, es muy fácil esto. Pero ahora yo creo que también sería una buena analogía decir, tal vez estoy en los zapatos de ellos ahora porque tengo que expresar tanto cuando estoy hablando, porque así como estoy ahorita, en mis clases normales no tengo mi cámara prendida, la tengo apagada. Entonces, es muy, ¿cómo decirlo? Cautivante pensar qué tanto estoy expresando cuando no me están viendo. O sea, no sé, es la pregunta que se me viene a la mente. O sea, ¿qué tanto el profesor ha captado de mí sin verme? Porque hay profesores que de plano, como no nos exigen la cámara como tal, nunca me han visto literalmente, o sea, nunca me han visto. Y los profesores que sí lo han pedido, pues ya tendrán como que una conciencia de quién soy, pero sí me llama la atención también eso de que qué tanto sabrán de mí con tan solo, qué tanto ya pude haber expresado con tan solo mi voz. O sea, esta también es una facultad de las clases virtuales que me da mucho de qué pensar también. No sé, la verdad. Pues sí, de lo que estás comentando de los actores de doblaje, el actor de doblaje, aparte de tener esa capacidad de poder hacer una voz en específico para cierto personaje y mantenerla, sobre todo, que eso es algo que a mí me parece muy complicado. También, si uno, por ejemplo, ha visto videos de cómo eh, de cómo doblan las series, se da cuenta que el actor se está moviendo, se está haciendo como si fuese el personaje porque se mete en el personaje, se mete, o sea, se piensa que él es el personaje. Entonces, para poder lograr esa interpretación, él tiene que meterse en el personaje, y eso es algo que también hacen los actores normales y corrientes de televisión, de cine, de todo, de que tienen que tener como una cierta preparación. No es como que llegan, lo hacen y órale, no, sino que primero tienen que leer todo, identificar el personaje, tienen que ver cuáles son, cómo su personalidad, sus gustos, sus hábitos, y en base a eso tienen que idear la manera de qué voz le voy a poner o cómo quiero que se exprese. Entonces, los actores de doblaje, tienen aparte de que tienen la capacidad de poder expresar con una voz diferente en cada caso, tienen también esa capacidad de meterse en el personaje. Y también es importante esto de que una de las cosas que más
que más importancia tiene al ponerse a hablar es que no estés parado como si fueses un tronco, sino que te estés moviendo, que tengas un dinamismo, porque ese dinamismo es el que va a transmite un sentimiento de seguridad. Cuando uno pone a ver que alguien está hablando y se va moviendo, hace expresiones así con las manos, se da cuenta de que esa persona está segura de lo que está diciendo, o sea, porque no lo está diciendo así como que, no", sino que lo está diciendo de una manera segura, porque el lenguaje corporal que te está dando es algo importante. Y me imagino yo que muchas personas, por ejemplo, como estás diciendo tú, cuando tú expones tienes la cámara apagada, pero que tú tienes la cámara apagada, tú te estás moviendo y estás Exactamente. explicando. Entonces, eso ya lo haces casi casi por naturaleza, más que como algo que lo tienes premeditado, sino que ya lo haces porque tú no puedes hacer la voz de convencimiento, tener ese tono de voz sin estar haciendo los ademanes, porque para poder tener ese tono de voz concreto que tú quieres para poder expresarte, tienes que estar haciendo los ademanes con tu cuerpo para que esa voz suene con seguridad, porque al final de cuentas, esa seguridad que tú transmites es por decirlo, como la columna vertebral del discurso que tú estás diciendo. Y la emotividad, porque no es lo mismo, por ejemplo, aquí tengo un papel, vamos a usar, leer, por ejemplo, mi recibo de agua, por si pregunta qué es, no es lo mismo leer, por ejemplo, revisa tus instalaciones, las fugas que tengas de agua, o sea, leer de forma así como que muy eh, eh, prosaica, podríamos decir, no sé si sea la palabra adecuada, a leer, como tú dices, Alberto, que tienes tus notas, leer las notas de una manera que se entienda que tú estás explicando o se entienda que tú lo estás hablando. No es solo leer como si estuvieras a solas, sino es darle la emotividad para que la gente se atrape y, o sea, a pesar de que sea una exposición, así como la que estamos haciendo ahorita, que la gente se esté atrapando, o sea, que esté ahí como que pendiente de lo que estás diciendo, porque los cambios de voz, que también es un aspecto muy importante en la oratoria, la usamos aquí también. Incluso cuando estamos hablando, hay cambios de voz que estamos haciendo para expresar como que la alegría, como que la duda, como que es muy importante, la verdad. Y yo creo que estamos tocando un punto muy bueno en esta sesión de hoy, la verdad. Bueno, a mí me toca decir la siguiente pregunta, pero creo que ya le hemos tocado en el aspecto de las exposiciones, así que vamos a ir a la siguiente. Y es algo que nos pueden ayudar a nosotros los de primer semestre, ustedes que están en un semestre más alto, incluyendo los de público que son de semestres superiores a los de primero, que la pregunta dice, ¿puedes dar una visión acerca de las diferencias existentes entre las cátedras de nuestros profesores vía presencial y virtual? Yo no sé cómo explicará los profesores que tengo en forma presencial, pero pues ustedes que ya están ahí, ¿qué hace de un profesor de universidad una pizca de atención? Porque lamentablemente nosotros no podemos verlos. Bueno, creo que una cosa que te voy a decir es que cuando ingresamos a la carrera nos dimos cuenta de muchas cosas. Les voy a poner el ejemplo con el doctor Pedro Miranda, que ustedes lo conocen, saben quién es. Alberto y yo trabajamos mucho con él porque es nuestro tutor. El doctor Pedro Miranda, no sé cómo haya sido su dinámica de nosotros, pero por ejemplo, es una persona que ocupaba siempre el pizarrón. Y entonces, por ejemplo, era llegar, aquí un chascarrillo, un dato aquí importante es que llega 15 minutos tarde porque llega a las 8 en punto, deja sus cosas en su cubículo y sale con su coca a echarse un cigarrito para iniciar con ganas. Luego ya entra a la clase y le toca exponer a que le toca exponer. El doctor le va haciendo en vivo y en directo las anotaciones que tiene que mejorar sobre todo este aspecto. Disculpen si escuchan a los loros, por cierto. Continuar. Luego vuelvo a explicar la exposición para detallar lo que falta. Y algo que se puede hacer es que ahí ya no existe el anonimato, el de la cámara ni del micrófono. Está viendo a ti en vivo directo y como te vea,
a ti te pregunta. Entonces, es una dinámica que a lo mejor dices qué miedo, no sé, pero te sirve bastante para irte formando. Ese es un caso. Con la profa Lupita igual, con ella era más que nada, ella nos exponía y nosotros pues preguntábamos nuestras dudas, inquietudes. Lamentablemente, pues, ¿qué otro profesor? Bueno, con el profesor Delfín, pues, igual es casi el mismo formato. Con el doctor Víctor Hugo, tal vez era una de las clases más interesantes, porque a veces el doctor Víctor Hugo se movía cuando nos mostraba las imágenes. Y bueno, con el doctor Víctor Hugo, pues, no sé si lo hará con ustedes, con la cámara, pero al menos él se movía durante las clases y para expresarse y todo ese aspecto como bien lo hace, que si se dan cuenta, Víctor Hugo es una persona que domina muy bien la parte de la oratoria, porque como lo queramos ver, te atrapa en alguno de sus temas. Y pues sí, está interesante, la verdad. O sea, sí cambia un poco la dinámica en el formato virtual, la verdad, bastante. Sobre todo si pues digamos que el profesor tiene mala conexión o tienes mala conexión y no lo puedes captarte y terminar tus ideas, como lo podrás estar haciendo en un salón y estar en vivo y en directo y que te pregunten y esa adrenalina y de tenerlos ahí y que no me pregunten solo a mí, yo tengo que hacer toda la conversación. Sobre todo cambia mucho en el aspecto de los catedráticos. Afortunadamente la facultad cuenta con muy buenos. Lamentablemente los de tercer este año mío, en segundo año, no llegué a conocer a todos mis profesores, por ejemplo, con la doctora Pilar, la verdad, creo que Janiel es más apto para hablar con ella, la verdad yo solo la conozco por virtual, nunca he podido estar en una clase con ella en presencial, más allá de estar en un seminario con ella, que sé más o menos cómo interactúa la profesora. El doctor Roger y maestro Roger, tampoco he tenido el gusto. El profe Lorgio, pues sí lo conozco, pero nunca había tenido el gusto de tener una clase con él. ¿Qué otro profesor? Bueno, con el doctor Felipe y con el doctor Efín, pues ellos de toda la vida he trabajado con ellos. Entonces, pues te diré que no cambia bastante la fórmula, pero pues sí se nota, tal vez esta interacción no es la misma en presencial que en virtual. O sea, cambian algunas cosas que, pues sí te pierdes la experiencia de estar ahí. Pero sobre todo te da una gran ventaja de que, sobre todo es que te puedes ocultar hasta cierto punto. Como no voy a decir quiénes se ocultan en algunas clases, pero pues sí, son algunos aspectos de que vemos en la cátedra. Alberto. A mí me gustaría particularmente resaltar tres profesores que están aprendiendo ustedes de cómo era presencial. El primero, como decía Yoshi, bueno, voy a repetir dos de los que dijo Yoshi, que es el doctor Miranda. El profe Miranda, como bien dice Yoshi, tenía la particularidad de que uno se ponía a exponer, le iba dando comentarios así a media exposición de cosas que a lo mejor estaban mal, a lo mejor le falta explicar. Y después de que terminara la exposición, él mismo se paraba con un gis y lo explicaba en el pizarrón. Pero aparte de que también se paraba a explicar en el pizarrón, el profe Miranda también hacía sus ademanes, porque uno lo veía moverse de un lado a otro, lo veía hacer el ademán de cuando quiere decir algo con fuerza, se le veía. No, sinceramente desconozco cómo debe ser una clase en virtual con él, porque ya ahorita en tercer semestre no nos tocó, ya no nos tocó tenerlo, y en segundo tampoco, en segundo ya no nos tocó tener una clase virtual con él. En el caso del doctor Víctor Hugo, es más o menos lo mismo. El doctor Víctor Hugo también tiene esa particularidad de que está de un lado a otro, se está moviendo, te señala lo que está en las diapositivas. Él no tenía casi el hábito de agarrar el GIS y ponerse a escribir en el pizarrón, pero también te atrapaba porque se paraba enfrente de ti, se movía, siempre se la pasaba parado. Ahora, en cambio, a lo mejor ustedes no lo han sentido porque a ustedes les tocó virtual y el profe Cobo, o sea, el profe Cobo es una persona que sabe muchísimo, sabe, o sea,
sea, es una eminencia, sabe de muchísimas cosas, te ayuda en muchísimas cosas, pero el profe Kowo no tenía esta particularidad de estarse moviendo de un lado a otro, sino que el profe Kowo llegaba, agarraba una silla, la ponía en el centro del espacio entre la primera fila y el pizarrón, se sentaba y desde ahí daba la clase. No se paraba, no hacía nada, ahí nos hablaba. No es un mal, pues, una mala manera de hacerlo, pero sí es diferente, se siente la diferencia de, por ejemplo, verlo con el doctor Miranda, que él está de un lado a otro, platique, moviéndose, a que el profe Cobo nada más llegaba, se sentaba y desde ahí nos ponía a hablar y nos hacía participar a todos en una clase dinámica, pero él se sentía la diferencia. Ahora, por lo menos con el doctor Víctor Hugo, ahorita que yo tuve la oportunidad de tener la materia de historia de la iglesia, no ha variado mucho esa capacidad que él tiene, porque se le sigue notando a pesar de que no lo podemos ver. Hasta inclusive en algún momento llegó a usar la herramienta esta que tiene el Teams del pizarrón y en el consumado nos iba haciendo anotaciones en una pizarra, como si fuesen plumones, y se sentía todavía esa esencia que tenían las clases del doctor Víctor Hugo, por lo menos en primer semestre que era Historia del Arte, y ahorita que tuve la oportunidad de estar en Historia de la Iglesia, se le seguía sintiendo esa manera ya establecida que él tiene de trabajar. Y con el doctor Felipe Cobo sigue siendo igual. O sea, igual hablábamos, poníamos, proyectábamos cosas y sí igual se sentía como que la misma esencia de sus clases. Ahora mismo, por ejemplo, bueno, con el doctor Delfín, personalmente a mí sus clases no eran muy para ponerle atención, por lo menos en mi caso. O sea, sí le ponía atención, pero para mí era muy fácil perderme, porque igual él nada más se ponía a hablar y no hacía mucho más, o hasta inclusive ni hablaba, nos ponía a exponer. Y ahorita en que tuvimos, ¿qué fue? Taller de investigación, pues fue básicamente lo mismo. O sea, a veces hablaba y nos ponía a exponer, pero nunca hacía nada más después, nada más, más allá de eso. Entonces, depende muchísimo del profesor, cómo también se adapta a esta nueva modalidad, porque uno se tiene que adaptar al hecho de que no está viendo a las personas a las que le está explicando. Solamente está viendo circulitos ahí y es todo lo que ve, no está viendo personas de carne y hueso como tal, y también ellos se tienen que adaptar a esto. Excelente. ¿Alguien de los clientes quiere compartir igual sus experiencias? Kareli. Gracias. Justo hablando de Víctor Hugo, me ha tocado conocerlo en persona hace 2 años. Un spoiler, tiene una página sobre el Museo Móvil. Fue a mi preparatoria, por si la quieren seguir, la buscan en Facebook. Promoción buena. Y lo conocí cuando lo vi, juro y perjuro que me intimidé demasiado por su manera de expresar, por su manera de caminar, por su porte. Con solo hablar, tú podías sentir un montón de cosas, podías imaginarte muchas cosas, muchas posibilidades. Y sí, como menciona Alberto, se paseaba por todo el lugar, se iba acercando, iba conectando con la audiencia, con los maestros, con nosotros que éramos estudiantes de preparatoria en ese entonces. Y siento y realmente lamento no haber tenido a Víctor Hugo como maestro en presencial, porque siento que la historia sería muy distinta. No me hubiera perdido buenísimas clases por situaciones que no voy a mencionar. Y es algo que a mí personalmente me choca, como que todavía no me cabe la idea de que perdí a este profesor, esa materia que tanto habla, con tanto amor, con tanto anhelo y con tantas posibilidades de trabajar, perderlo de esa forma tan dinámica a solo verlo en una pantalla girando en su sillita o solo con su cara de vacío existencial.
O sea, es algo muy, muy, muy chocante. De hecho, también spoiler, así siendo publicidad, el día de mañana, 16 de febrero, también para los que estén aquí, va a ser un profesor que en lo personal es un amigo, ya puedo considerarlo como un amigo. Va a estar aquí un profesor que es ingresado de la licenciatura en literatura latinoamericana y va a estar muy buena igual su ponencia para este conversatorio, así que no se lo pierdan los que están aquí, no se van a arrepentir, te los juro que van a ir a un viaje astral con sus palabras, que va a estar increíble. Manuel, sí te escuchamos. Bueno, comparto opinión con lo que dijo Alberto, de que igual en algunos casos, bueno, en la licenciatura en Derecho, siento que pues en presencial hubiera sido muy distinto a comparación de la manera en la que se dan las clases ahora en línea. Porque, por ejemplo, yo tuve al abogado Vargas, Luis Vargas, como mi maestro de la materia de teoría general del derecho, y la verdad puedo decir sin duda que ha sido uno de los mejores maestros que me ha dado clase, ya que sus explicaciones las da de una manera que te cautivaban a poder prestarles atención. En verdad, te daban mucho interés para seguir investigando por tu cuenta, para seguir armándote de conocimiento y pues para pues adentrarte mucho más a lo que es la materia. Igual tuve la fortuna de que la abogada Marta Cecilia me diera clase y bueno, esto viene más que nada de los terceros de la licenciatura en Derecho, que pues nos habían dicho que era muy, muy estricta, pero que sí ibas a aprender, y la verdad es que sus clases igual las daba de una manera que nunca perdías el interés por la clase. Y siento que es algo como que no todos los maestros pueden lograr, porque así como en este caso tuve a dos maestros, bueno, la mayoría de maestros fueron excelentes. Hubieron el caso que pues tuve uno que solo leía lo que nos decía un libro, solo lo leía y lo leía y lo leía, y de ahí sacó nuestro examen, un examen de alto valor. Y otro que de plano no explicaba, absolutamente no explicaba, o lo que trataba de explicar lo decía con demasiados tecnicismos que era de muy difícil comprensión. Y siento que igual eso es muy importante al momento de hablar, es tanto tener un vocabulario grande y así y hacer que pues vaya, que tu explicación no sea tan específica, porque ahora estamos hablando con pues, gente de un mismo rango de edad, que pues estamos iniciando en nuestras respectivas carreras, y pues que venga un abogado que tiene más experiencia y pues nos hable de una manera mucho más profesional a pues algo que apenas nos estamos acostumbrando, pues la verdad no es como que nos ayude a comprender la materia. Siento que igual eso es algo que todos deberíamos tener en consideración, que al momento de explicar algo sea amigable para las demás personas, para que el entendimiento sea suficiente. Exactamente. Muchas gracias por tu participación. Bueno, vamos a ir con Diego y luego con Stephanie. Sí, Diego. Hola, buenas tardes, Emiliano, Carelli. Gracias por dejarme participar en esto. Y bueno, solo quería manifestar que es pues mi acuerdo total con lo comentado por Carelli con respecto a nuestras experiencias como estudiantes de primer semestre, y sobre todo porque yo igual lamento mucho no haber podido tener a los profesores de manera presencial y poder experimentar sus formas de enseñarnos. Y eso también para mí es particularmente triste, porque yo históricamente no he tenido mucha experiencia con maestros que genuinamente me interesen en su forma de enseñar.
Es decir, me explico, yo en la secundaria y en la preparatoria sobre todo tuve mucho maestro que solo se sentaba en su escritorio y daban sus clases. Y en particular con materias que a mí me encantaban, como historia, obviamente, con incluso materias de ciencias naturales como física o biología, bueno, sí, biología, español, etcétera. Maestros que de verdad no me despertaba nada. Creo que padezco algo similar con lo que padece Alberto, lo que padece con el profe Delfín, pero creo que, al menos en mi caso, si el maestro genuinamente no me genera nada, me pierdo completamente y siento que cuando me tengo que esforzar el triple para prestar atención y cuando termina la clase estoy muy cansado. Y eso me molesta. Muy pocos maestros he tenido que genuinamente han dicho, wow, qué profesorazo. Es decir, que toda su clase era prácticamente pasa y aprende todo. Y también porque aunque me encanta leer mis temas, y de hecho es lo que suelo hacer para aprender, creo que me considero una persona más auditiva que visual, ahora que me doy cuenta, porque mucho de lo que aprendo lo aprendo escuchando. Y si lo que me están diciendo no me logra atrapar, es una batalla espantosa, que casi siempre pierdo. Así que sí, es una lástima porque al menos a mí el profe Víctor Hugo y el profe Miranda, la profesora Guadalupe, que fueron como que mis profesores favoritos, bueno, me costó mucho seguir sus clases, sobre todo del profe Miranda. Y por lo que escucho, el profe Miranda es un extraordinario orador, extraordinario profesor en presencial, pero para mi desgracia su clase en virtual muchas veces me perdía. Y eso pues fue una lástima para mí. El profe Víctor Hugo, bueno, daba un tema que nunca me ha interesado generalmente, que es la historia del arte, pero aún con todo y virtual logró interesarme y hacer que su clase fuera una de mis favoritas. Así que no me quiero imaginar cómo pudo haber sido en presencial porque me deprimo y me pongo a llorar en mi hamaquita. Así que bueno. Confirmo. Ese es mi aporte. Ahorita que están platicando Alberto y Yoshi de cómo son sus clases, ya me deprimí mucho. Ya no quiero hacer nada. Sí, Regrésenos al primer semestre en presencial, por favor. Próximo año. Pero sí, muchas gracias Stephanie, por te su tiempo. escuchamos. A ti, Diego, Muchas gracias por su gracias. tiempo. Bueno, pues continuando un poco esto de los maestros, de la forma en que explican en esta nueva modalidad, pues sí, igual me ha tocado, como ya han dicho mis compañeros, de que hay materias que de plano, pues yo estoy siendo de primer semestre y todavía no lo conozco del todo. Y hay maestros que, pues, aún así con todo lo que hacen, solamente hablan, 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 hablan. Y en realidad como que prestar atención a lo que dicen, sí es como que muy, muy complicado, porque sí me ha tocado incluso que ya llevaba casi la mitad del semestre y la verdad no entendía nada de lo que dijo, por lo mismo porque en esa modalidad es como que muy frustrante realmente captar todos los aprendizajes y todo lo que dicen los profesores, porque como ya habían mencionado, pues los ademanes que hacen, en verlo, o sea, como que de ir de un lado al otro, prestar atención, esos pequeños estímulos, ¿no? De que pues te hacen de que prestar atención y captar el mensaje que pues estás dando. A mí, por ejemplo, tuve la fortuna de tener una maestra que pues de hecho es de mi carrera de contaduría, que pues sí logré captar al menos algo de lo que me enseñó y realmente digamos que buscó la manera de que sea el aprendizaje más efectivo. A pesar que hay algunos maestros que solo leían el PowerPoint, o sea, te presentaba el PowerPoint y es lo que leía, se leía, se leía. Y, o sea, no era como que muy efectivo que te llamara la atención. Entonces, sí, como que siento que tiene tanto pros como contras esta modalidad. Tu carrera es de práctica también, ¿verdad? ¿Cómo de práctica? O sea, haces práctica, imagino que es porque es contaduría, imagino que son Sí, sí, matemáticas también. O sea, es más así es. complicado aún. Así es, sí. De hecho, mi maestro de economía, que la gran mayoría, o sea, ya sabes, números, gráficas, todo eso, poder entenderlo siendo de primer semestre, o sea, sí está muy complicado. Y sí, pues muchos, digamos que sí lo vieron muy difícil esa materia. Uf, ok. Bueno, Alberto, escuchamos.
Primero que nada, qué horror debe de ser llevar matemáticas en esta modalidad. O sea, qué horror debe de ser, no me lo quiero ni imaginar. Si de por sí yo ya batallaba mucho en presencial, llevarlo virtual sería horriblemente difícil para mí, pero bueno. Yo creo que todos como que compartimos la idea de que a veces las materias, cuando una las ve, y puede ser cualquier materia, no importa de qué ramas, y de matemáticas, y de ciencias, y de lingüística, de lo que sea, uno a veces como que lo ve y dice, "Ah, es que se ve como que aburrida", pero el maestro que te la da le puede dar una cara totalmente diferente a esa materia. Y esto yo lo pude notar primero personalmente y también mediante una encuesta que realicé en octubre, que usé para una exposición que hice con Yoshitaka sobre historia oficial. Y es que yo le pregunté a chavitos de prepa si la materia de historia les parecía aburrida. Muchos me dijeron que sí, pero también han hecho otra pregunta que era sobre que si ellos creían que el maestro influía en que ellos consideraran que era aburrida, y prácticamente creo que como el 95% me dijo que sí. Entonces, el maestro tiene muchísimo que ver al momento de valorar una materia, de qué tan buena o qué tan mala es, porque el maestro también tiene que poner de su parte. Por ejemplo, yo en la secundaria, en segundo año de secundaria, tuve la suerte de tener un maestro que se llama Francisco, que ya se jubiló, creo que yo iba en tercero de prepa cuando se jubiló, que él daba la materia de historia y daba la materia de ética. Bueno, a nosotros nada más nos daba historia, a otros salones les daba ética. Y igual como que muchas personas ya tenían como que esa idea de que no, pues es que es historia, es aburrido, que esto, que lo otro. Pero el profe era no por decirle, ya era mayor, ya tenía como sus 55, 56 años cuando nos dio la materia, pero a veces él llegaba hasta con inclusive más energía que muchos de nosotros, porque ese profe te transmitía energía, porque hacía los alemanes, se la pasaba moviéndose de un lado a otro, a veces cuando era necesario remarcar algo, hasta inclusive gritaba, o sea, se veía que él le ponía como que muchísima emoción a la manera de transmitir lo que está diciendo. Y eso era algo que atrapaba, o sea, era algo que atrapaba muchísimo a muchísima gente. A mí inclusive me impresionó mucho porque yo también ya traía como que esa idea de que va a ser el típico maestro de historia, viejito, que nada más se pone a hablar y así. Pero inclusive, o sea, él a veces llegaba hasta con más energía que muchos de nosotros. Y también una de sus cosas que él también tenía que destacaba muchísimo era su manera de ser, porque era una persona muy, muy, pero muy alegre. Yo me acuerdo que para español teníamos que entrevistar a un maestro y con mi equipo lo entrevistamos a él y siempre, 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 siempre que nosotros le preguntábamos qué edad tenía, él nos decía 56 años bien vividos. Siempre, siempre con eso, bien vividos, como que remarcando que él se sentía bien. Y ese tipo de cosas que él hacía, su manera de expresarse, su manera de ser, su personalidad, te atrapaba de una manera tan, pero tan, pues, buena, que, que, pues, terminó como que cambiándole esa mentalidad a todos de que esta materia es aburrida, de que pueden haber maestros que se salgan de lo habitual. Y eso también lo viví en la prepa con otro maestro, que lamentablemente no me dio historia, pero sí me dio estructura socioeconómica, me dio comunicación y me dio economía, que también ese profe, si bien no era alguien que se estuviera moviendo de un lado a otro, era alguien que se veía que sabía, porque él tenía como 5 o 6 licenciaturas y sabía muchísimo ese profe y por la manera en la que te decía las cosas, te daba como que una experiencia muy inmersiva en el tema. Y y era pues muy bonito tener esa clase.
Y hasta el día de hoy ese profe sigue siendo como que fue como mi mejor maestro de la prepa, muy contrario al profe que me dio filosofía, que es un profe que en particular, pues, no me cae mal, pero sí es un profe que no soporto, porque era un señor que nada más se ponía a hablar, y tenía, muchas veces iba de malas, siempre, no tenía, una de las cosas que siempre he querido es que un maestro tiene que tener paciencia, y ese profe no tenía paciencia, entonces, era muy fácil sacarle las casillas, y era horrible esa clase, es una de las cosas que pues, prácticamente odié de la prepa, aparte de que también era muy bipolar con sus actividades, luego te pedía una cosa y resultaba que quería otra, y era horrible esa clase. Y si lo comparamos, uno se da cuenta que esa capacidad de poder hablarte, de poder hacer interesante lo que te está diciendo, lo que estás diciendo más bien, es lo que caracteriza o lo que te hace ver a un maestro mejor que a otro. Porque al final de cuentas, el maestro, así como también un político, tiene que tener el don de saberse expresar. Porque al final de cabo, el objetivo del maestro es enseñar a la gente que lo está escuchando. Así como el de político es convencerlas, para el maestro es enseñarles. Y es también muy importante que el maestro tenga esa cualidad de orador para que los alumnos lo puedan entender y puedan aprender de él. Funada tu profesor en vivo. Yoshi, adelante, y Kareli, y luego Manuel otra vez. Nada, comentar de que yo tuve el mismo problema que Alberto, pero en mi caso de sociología, no de sociología, perdón, de historia de Quintana Roo. Se dio una buena funada de mi parte. Hay una carta con el director, pero pues eso es otra historia. El punto que me gustaría resaltar es que es cierto, hay una diversidad de profesores que te vas encontrando en el camino. Afortunadamente en la licenciatura creo que me ha tocado muy buenos. En lo personal creo que inclusive más que Víctor Hugo. Por ejemplo, a mí me gusta, es donde es el profesor que me hizo encontrar mi tema de tesis, mi tema para protocolo, que en este caso es el doctor Edgar. Porque Edgar no hace lo mismo que Víctor Hugo. Edgar lo que me encanta es que sabe manejar las diapositivas y el diálogo. Edgar es una persona muy chiquitita, 1,60 aproximadamente, pero te da unas cátedras maravillosas. A mí nos dio, Alberto y a mí, la materia de historiografía. Historiografía es una de las materias fundamentales para los historiadores, algo compleja por el tema de las lecturas, por el tema de que ves escuelas historiográficas, pensamiento, teorías en torno a la historia. Entonces, te vas encontrando este tipo. El maestro Edgar lo que hacía es que sintetizaba demasiada la información para que tú lo pudieras captar. Y algo que lo he podido estar en sus diferentes conferencias o algo por el estilo, es que él lee lo que escribe, pero lo lee de una forma como si le estuviera dando un diálogo. Usa la oratoria y se va deteniendo en puntos y va jugando bien, y eso te hace entretenerte, honestamente. Por eso es como que dije, creo que con él me voy a ir. O sea, al punto de convencerme de que quiero tomar otra materia con él, que lamentablemente no lo voy a poder hacer por mi horario, porque choca con una materia. Pero al menos la idea es que lo tenga en taller de investigación. Entonces, ver estas diferentes expresiones en torno al profesor te hacen tener interés por la materia. Tal vez en mi caso es un poco diferente porque a pesar de que el profesor explique o no explique, yo por mi cuenta aprendo. Alberto sabrá de que soy un maniático de la lectura porque era una persona que salía de clase y se va a encerrar en la biblioteca a leer una diversidad de textos ahí. Y a veces no salía hasta las 4 de la tarde o dependiendo del día. Entonces, bueno, todo depende. Entonces, tal vez para ustedes sí fue un cambio brusco porque lamentablemente no todos nuestros profesores se encuentran cómodos con el uso de estos nuevos medios. Es muy complejo, muy diferente para algunos. Creo que me contaba la maestra Pilar que Janiel fue su ángel de la guardia porque Janiel le llamaba y le explicaba qué tenía que mover específicamente para dar la clase. Entonces,
este tipo de dinámica, de alguna u otra forma, nos está ayudando a aprender, nos está ayudando a mejorar ciertos aspectos que tal vez en presencial no lo haríamos, porque pues tal vez no tengamos el mismo interés como en virtual. Lamentablemente, no todos los compañeros han tenido la experiencia como un servidor de enamorarse de la carrera la primera semana, como yo, y de tener esta interacción que no puede ser la misma, pero sobre todo te vas encontrando en el camino a diversidad de personas y inclusive me atrevería a decir de que te encuentras yendo un poco más de nuestros profesores en las diferentes conferencias y coloquios que he ido presencialmente, que ustedes lamentablemente no han tenido esa experiencia de ir No seas presumido. que Víctor Hugo los lleva al CIR Sociales y te presenta una gama de conferencistas. Por ejemplo, yo tengo el gusto de conocer a Jorge Victoria y que Jorge Victoria te explique cómo la población, voy a usar el término negro en el aspecto de la jurisprudencia, ese aspecto. Perdón que tenga que hacer hincapié en esa palabra, pero para evitar sensibilidades y que estoy usando un mal término, pero es el término de la época. Y el doctor Jorge Victoria tiene una expresión que yo diría muy buena, que a mí me atrapó sobre todo en su conferencia, pero por ejemplo ponía otro ejemplo de una conferencista colombiana, Ixa, que me mandó su artículo sobre la mujer afrodescendiente, y o sea, Ixa te explicaba bastante bien el tema de la antropología y a mí me llamaba de alguna otra forma empecé a dudar, ¿estoy en la carrera correcta en antropología? Entonces, obviamente sí, estoy en historia y me quedo aquí para siempre, pero pues sí, te encuentras este tipo de personas y la forma en que habla, la forma en que te atrapa con la temática, es muy importante, porque al final eso determina tus áreas de interés. A mí en lo personal fue lo que a mí me hizo acercarme a la historia de la Facultad de Ciencias Antropológicas, en este caso por el doctor Edgar Santiago, sobre todo con el que he tenido un mayor acercamiento, una mayor amistad, por diversidad de circunstancias. Entonces, por ejemplo, a mí en ese aspecto me ha ayudado, por ejemplo, para definir mi tema de tesis, que no fue algo sencillo para mí, fue algo que tardé mucho y fueron varios temas que estuve considerando, pero al final creo que me convenció. Y yo creo que igual eso que dices, de que la imagen del profesor, bueno, en mi caso, lo que yo tenía era que el profesor y el alumno tenían una raya muy gruesa, no podías pasar más allá. O sea, es como que acababa la clase e incluso era como que, bueno, en mi caso en la prepa era como que muy raro ver alumnos o se malinterpretaba como los llamados lamezuelas que quieren a veces darle ese adjetivo a las personas que son amables con los profesores. Pero había una raya muy gruesa que no te dejaba ver a un profesor con un alumno dialogando, así charlando como si nada, ¿no? Era como que muy extraño a veces verlo, o no extraño, porque hay un filósofo surcoreano que se llama Ayum Chul Han, que se lo recomiendo mucho, que tiene un libro que es El terror al igual, y ahí él dice que no son cosas extrañas, sino que el mismo contexto hace las cosas de esa manera. Pero yo creo que a partir de aquí es que podemos notar a los profesores ya no tanto como quienes son que dan la cátedra, sino como colegas. No sé, yo siento que eso es lo que se ha como que reforzado ahí, como que el ayudar al profesor y viceversa, ¿no? Manuel, te escuchamos. Guay. ¿Se me escucha? Pensé que no se escuchaba, en espantado. Perdón. Sí se escucha. Perdón, estaba silenciado. Bueno, no te preocupes. Bueno, era un poquito más atrás esto, lo que voy a mencionar de estas carreras en línea que son más prácticas que pues teóricas. Bueno, les cuento. Yo antes de entrar a Derecho, en el tiempo que daban los resultados, me metí a gastronomía de la Vizcaya. Sí, un cambio muy, muy distinto de gastronomía a esto. Y pues aún mantengo comunicación con pocas personas que llegué a agregar de ahí porque no estuve ni una semana. Y pues dicen que sí se complica mucho porque pues bueno, no tienes acceso a los distintos materiales, no sabes cómo puedes hacerlo, no es lo mismo que te lo enseñen
mediante un video o en cámara a que lo veas ya en presencial, cómo hacer los cortes, cómo preparar ese tipo de comida y pues más o menos siento que eso sí igual complica bastante en algunas carreras. Y por otro lado, por ejemplo, en Derecho, otra vez vuelvo, en Derecho Romano, que es una de las materias más difíciles para los primeros años, pues a mí realmente se me hizo más sencilla porque está en línea, a comparación de pues si lo hubiera visto presencial, que seguramente hubiera reprobado. Ya eso es todo. Gracias por la palabra. Muchas gracias. Vamos con Kareli para que ella nos introduzca al último punto de este día, del día de hoy. Adelante, Kareli. Quisiera preguntarles que si consideran que trabajar vía online afecta las facilidades de presentación verbal para las próximas generaciones que van a entrar. Por ejemplo, no creo que nuestra generación vaya a ser la última que esté en esta modalidad, sino los que vienen. ¿Cómo consideran que les afectaría? Tomando en cuenta la pregunta, un paréntesis, tomando en cuenta la pregunta de que, por ejemplo, y vamos a tomarlo así como algo coloquial, cuando te acostumbras a algo y luego te lo quieren quitar de la nada otra vez, y es como que, y te pones a pensar, ¿esa es la realidad? Y no era la realidad detrás de una computadora, sino no, la realidad es estar frente al profesor. O sea, ¿cómo va a afectar eso a las próximas generaciones y a nosotros también? Porque somos los que estamos perjudicándonos mucho de alguna forma. Bueno, esta pregunta da para mucho, pero lo voy a resumir. Sobre todo en este punto hay algo muy interesante y algo que le decía a Alberto y a Paulino en nuestras reuniones después de de grabación de podcast. Cuando volvamos a presencial, nadie se va a poder ocultar. Nadie se va a poder ocultar. Y sobre todo este aspecto, por una persona que, por ejemplo, no le gusta participar o es introvertida, puede resultar el fin del mundo. Y esta nueva generación, porque pues obviamente todos sabemos que la siguiente generación de historia va a iniciar en presencial. De hecho, cuando volvamos, no presencial, perdón, en virtual, cuando volvamos a presencial, de hecho, ustedes, a sus dos generaciones les vamos a tener que hacer el tour por toda la facultad y por todo el campus y la biblioteca y enseñarles a usar el sistema bibliotecario. Y es, por ejemplo, en un primer punto, pues sí es beneficioso en el aspecto de que, por ejemplo, si son foráneos, sobre todo, por ejemplo, Alberto y yo, actualmente nos ahorramos un gasto muy fuerte en no estar en la ciudad de Mérida. Es un gasto significativo, al menos para mí, que me puedo ahorrar. Entonces, por ejemplo, tal vez ese es un punto importante. Trabajar en equipo es otra cosa que igual ahí está sobre la mesa, porque no es lo mismo a veces trabajar en virtual. Hay personas que se les facilita trabajar mejor en virtual. A mí, yo soy, Alberto sabe cómo soy, yo prefiero trabajar solo, porque a mí me gusta tener un mayor control de la producción que yo hago. Que obviamente trabajo con las diferentes personas, pero porque tengo la interacción en presencial. Imagino una persona que nunca ha conocido en su vida trabajar con eso. Paulino es la viva representación de ese aspecto, porque Paulino y yo tomamos libres en un verano que se ofertó a la UADY. Te encuentras a las personas más diversas del mundo. No, y Paulino le tocó un equipo que Dios no sé cómo lo aguantó. A mí, yo siempre he dicho, tengo a alguien que me cuida, yo creo que es Cobo. Me tocó un buen equipo, afortunadamente. Puras mujeres, pero pues afortunadamente pude trabajar con ellas y pude desarrollarme, dar mi opinión sin ningún problema, ir cambiando y formulando la manera en trabajar. Entonces, por ejemplo, da dos panoramas ahí en las líneas conforme se vaya adaptando.
un panorama tal vez de diferente cuando vuelvan a presencial, cuando digan las clases vuelven a presencial, de volver a tomar el camión. Por ejemplo, yo me levantaba a 5 de la mañana porque Alberto sabe que yo estoy loco y llego a las 6 de la mañana a la facultad a pesar de que entremos a las 8 porque no me gusta ir con gente. Volver a la rutina vieja. Para la persona que no está acostumbrada, yo creo que va a ser un gran cambio, sobre todo el aspecto de ya no poder ocultarse, tener que hablar en público, ahora en un aspecto en vivo y en directo, viendo a la persona de reojo. Provocar, por ejemplo, yo confieso de que no me da miedo, pero se me va a hacer volver, cuando vuelvo a presencial, hablar con ellos o tener una exposición en público, se va a hacer rara. Porque pues estoy acostumbrado ya asimilé a la pantalla, a no ver a las personas y poder hablar aquí en mis rollos sin ningún problema. Pero tal vez es un punto igual que ahí está. Igual como he bien mencionado, los trabajos en equipo igual son otro medio, sobre todo otro punto igual que sería tal vez la interacción con tus compañeros cuando vuelvan a presencial, tal vez te vas a encontrar panoramas totalmente diferentes, personas que tal vez no interactúan contigo de la manera más óptima, sobre todo igual la cercanía con ellos va a cambiar mucho. Entonces van a ser los golpes de estas generaciones, tal vez sobre todo cuando trabajen con sobre todo cuando vayan a hacer procesos de tesis, igual es otra cosa que igual está ahí sobre la mesa, y sus trabajos de investigación que pueden igual perjudicar esta modalidad cuando vuelvan a presenciar y te encuentres que es otro mundo, hay más cosas que hacer, y sobre todo cuando te encuentres en el maravilloso oficio de historiar en este caso. Pues le cedo a Alberto la palabra. Pues yo siento que hasta cierto punto el ámbito virtual puede ayudar a las personas que a lo mejor digan, es que yo no, no se me dificulta hablar en público, pero el estar tratando de exponer algo que necesito que ellos capten, me pone nervioso, porque siento que me están mirando. Hasta cierto punto, el hábito virtual, el hecho de que no te estén mirando, te puede ayudar a que puedas sintetizar mejor las cosas que dices, a que puedas agarrar práctica exponiendo sin que nadie te vea. Porque una de las cosas que yo siempre he recomendado a la gente es que cuando vayan a exponer, un día antes o horas antes, ya tengan como que una exposición importante, vaya, ya tengan como que hecha la exposición, y en su casa, aunque no haya nadie, se pongan a dar la exposición aunque nadie les esté escuchando, para practicarlo, pero no tanto también para practicarlo, sino que, por ejemplo, para que se vea más natural, para que se vea que dominas bien el tema, porque si tú, por ejemplo, ensayas la exposición varias veces y no tienes la posibilidad de saber qué diapositiva va a ser la siguiente, si tú lo ensayas varias veces, ya vas a poder como que ubicarte dentro de la exposición, en qué sector vas, y podrás saber qué sigue sin necesidad de tener que ver primero la diapositiva. Entonces eso le da muchísimo más dinamismo a la exposición, porque eso es algo que a mí bueno, yo siempre trato de procurar mucho, y es que a mí me gusta que mis exposiciones se vean naturales, que se vea que no estoy como de que a ver qué diapositiva sigue, ya vi, entonces va esto, sino que yo ya sepa qué es lo que viene, para que no esté haciendo esa pausa de a ver qué sigue, ya vi la diapositiva, entonces tengo que hablar de esto, sino que yo ya saber qué es lo que sigue para seguir hablando sin tener que pausarme, y y poder seguir la exposición sin necesidad de hacer esa pausa. Eso puede ayudar a algunas personas que tuvieran como que ese cierto problema, pero a la vez también va a afectar muchas personas, como dice Yoshi, que son un poco introvertidas, que no tienen la facilidad de poder hablar en persona.
obviamente se les va a dificultar muchísimo el estar, el cambio otra vez a regresar a presencial, a tener que ver a la gente, porque a lo mejor vaya a haber gente que en virtual les ponía súper bien, pero cuando pasemos otra vez a presencial, se vea que se pone nervioso por el hecho de que ya siente que tiene ojos sobre él, ¿no? Entonces, ahí literalmente es como tú lo veas. Si va a haber gente a la que le va a ayudar y va a haber gente a la que le va a perjudicar al momento de tener que regresar a presencial, pero ahí ya es como que cada quien, aprende o se malacostumbra a esto. Uno, obviamente, lo más óptimo sería aprender, ¿no? Aprovechar que ahorita estás en un ámbito en el que la gente no te puede ver, pero pero sí te puede escuchar, entonces puedes practicar. Es como si literalmente estuvieras practicando una exposición porque prácticamente nadie te está viendo como tal, no sientes la presencia de la gente. Obviamente también vas a dar mucha batalla el volver a la rutina otra vez, de despertarse temprano, tener que agarrar el camión, moverse, todo eso, que igual para a lo mejor a algunas personas esto se va a dificultar porque hay gente que no le gusta salir, yo soy una de esas personas, si por mí fuera yo prácticamente me la pasaría encerrado todos los días en mi casa por todo lo que queda de la eternidad, pero pues a veces hay que salir, ¿no? Entonces, a mí, pues los primeros, hasta el día de hoy sigue siendo, para mí es una maravilla el tener que estar aquí en mi casa, no tener que estar aguantando a la gente en el camión, estar solo, estar como que en mi espacio, y cuando se tenga que volver yo a otra vez a agarrar camiones, a tomar combi, estar otra vez con las personas, me va a ser difícil, pues acostumbrarme otra vez a que, pues tengo que estar ahí, ¿no? A que tengo personas a mi alrededor y que pues están ahí. Entonces, el volver a la rutina va a ser otra vez, va a ser complicado, obviamente. Gente que, como yo, que nos cuesta mucho despertarnos temprano, vamos a sufrir, vamos a llorar sangre para volvernos a despertar temprano, para poder agarrar a tiempo el camión. Pero hasta cierto punto, yo creo que, aunque sabemos que se nos va a dificultar, todos queremos regresar. O sea, yo no creo que haya alguien que de verdad quiera quedarse así, porque está dentro de nuestro ADN como seres humanos el socializar. Y el socializar mediante una pantalla se siente diferente a tener a alguien frente a frente, es muy diferente. Entonces, nuestro impulso de querer socializar, pues el impulso que tenemos todos los seres humanos, sigue ahí dentro y ese impulso pues ha estado reprimido durante el último año, o por lo menos la gran mayoría del tiempo, porque a menos de que si haya estado saliendo, si haya estado frecuentando gente, pues a lo mejor no lo ha sufrido tanto, pero gente que pues no ha salido tanto, ese impulso está ahí y necesita salir porque es algo que está dentro de nosotros, es algo que todos los seres humanos tenemos que hacer, porque todos los seres humanos dentro de lo que cabe tenemos que socializar. Entonces, todos al final de cuentas dentro de nosotros, entre lo más profundo de nuestro corazón, queremos regresar otra vez a clases presenciales porque aunque hayan cosas que no nos guste, sabemos que no podemos vivir así como estamos ahorita, que es tal vez por una temporada está bien, pero pasar décadas así es algo que no podemos concebir, porque tal vez también por la costumbre que ya tenemos de que toda nuestra vida habíamos sido libres y nunca habíamos tenido la necesidad de encerrarnos por una causa así, este, todos vamos a querer regresar porque pues no es lo mismo estar en un salón de clases con tus compañeros, poder ir a donde quieras con ellos, poder platicar con ellos, a tener que hacerlo mediante una llamada a kilómetros de distancia, muy lejos, ¿no? Entonces, va a afectar, pero también va a beneficiar a muchas personas, pero pues ya dependerá de cada quien, si te afecta o si te beneficia. Ok, Alberto, muchas gracias. Vamos a ir rápidamente para que hable Tania, que es la que ha puesto su participación, y si nos queda tiempo, agrega Kareli algo. Adelante, Tania. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos.
Bueno, pues algo que quería comentar yo es cómo nos va a perjudicar acerca de esto. Bueno, pues por medio de las exposiciones, pues ya hemos hablado acerca de cómo le influye a una persona, cómo habla. Yo en mi caso, pues hasta el tipo de voz, o sea, cómo hablas con una persona, cuando tienes que subir la voz, cuando tienes que bajar la voz, entre otras cosas, como los ademanes que ya habían comentado. Pues yo creo que nos va a afectar, bueno, yo hablando Tania May, pues como ya había comentado, creo que Alberto o Alessandro, no sé quién mencionó, de cómo que siempre tienes un discurso planeado para las exposiciones. Entonces eso de estar practicando en tu casa es para más manera presencial, así por decirlo, porque pues al momento ya tienes el discurso, ya lo tienes practicado y lo quieres dar a conocer hacia el público que tienes. Entonces tienes que manejar hasta los movimientos que haces, hasta el contacto visual que tienes, pues para que logren captar el mensaje y pues sientan las personas que van dirigidos hacia ellos. Entonces aquí como que en modalidad virtual yo siento un poco de culpa porque pues armo un discurso aún estando aquí en mi casa para exponerlo, pero pues al momento se me puede olvidar una palabra y veo mi hoja, veo mis apuntes y me siento algo de culpa porque pues para mí es algo relativamente que está mal, porque pues eso yo no lo haría dentro de las exposiciones. Entonces pues es algo que nos podría perjudicar a nosotros. Bueno, igual yo que he estado en concursos de oratoria porque pues ajá, pues sí sientes algo de culpa porque pues no logras entender o enfatizar lo que tú quieres, lo que aprendiste al momento y lograr decírselos a ellos. Entonces como que un poco molestoso estar en este modo virtual. Igual que el contacto con los compañeros, pues para socializar con ellos ahorita solo está como que en medio WhatsApp o llamadas. Entonces, al momento de llegar a lo que es la facultad en algún momento, va a ser algo difícil, porque pues yo soy una persona que habla demasiado, demasiado. Entonces, va a ser un poquito frustrante como que llegar con ellos y decirles hola y saques el momento decirles no, una anécdota. Entonces como que va a ser algo más incómodo porque no es algo que puedas hacer ahorita, que al momento del día se me ocurra, oigan, me pasó esto. Entonces, al momento de llegar con ellos es como que, oigan, me pasó esto y es como que apenas me estás conociendo. Entonces, esa era mi aportación que quería dar. Muchas gracias, Tania, la verdad. Y sí, es muy puntual. Por ejemplo, Carelli y yo somos compañeros de clase, de equipo, y pues hablamos como merolico por WhatsApp, por el grupo nos tenemos, pero yo no sé cómo va a ser cuando nos fuimos cara a cara en algún punto. No sé si va a ser la misma actitud que voy a tomar, como que hablar a cada rato, o me va a dar mis ataques de me voy para un ladito y ya no hablo con nadie. Es un juego de azar esta nueva normalidad. Adelante, Carelli, ya contigo cerramos. Gracias. Justo lo que han estado mencionando es algo que he hablado con algunas personas, que siento que va a ser como catfish, o sea, hablas con la gente, pero cuando los conoces es completamente diferente. Y algo que he recalcado y es que me gusta de esta nueva modalidad es que tengo la oportunidad de hablar con gente que probablemente nunca hubiera hablado en mi vida. ¿Por qué? Porque como te ves, a veces es la impresión que causas. Y a mí bueno, yo sí me dejo a veces llevar por cuál es la primera impresión de una persona y qué es lo primero que sale de su boca. Y probablemente no hubiera hablado con gente por esa situación, pero me he dado el tiempo, esta modalidad de conocer, de aprender, de saber qué hay más allá de lo que uno refleja, ¿saben? Es algo que es muy bueno. Y sería todo. Bueno, pues yo creo que con esto podríamos acabar. No, yo creo que fue muy enriqueciente la conversación de hoy. Alberto, Yoshi nos enriquecieron mucho el día de hoy. Todos los que participaron, igual, muchas gracias, la verdad. Es muy lindo ver que participen y que se interesen en este tema. Les agradecemos. No se pierdan el día de mañana la siguiente sesión, la sesión del día 16 de febrero. Les voy a mencionar rápidamente el tema que vamos a estar para que lo tengan pendiente. El tema del día de mañana es la pedagogía de la oratoria en el desarrollo humano. Ese va a estar, como mencionaba, el licenciado en literatura latinoamericana, Nahum Chuy López, que es un docente de la preparatoria donde yo
estuve estudiando los 3 años. Él me dio filosofía y fue quien me impulsó en el mundo de la oratoria. Y así que va a ser muy enriquecida la plática de mañana, no se la pierdan. Igual si Alberto o Josh quieren estar aquí, con gusto para que lo escuchen, les aseguro que no se van a arrepentir. Y pues no me queda más que agradecerles y pues gracias, la verdad. Un saludo a todos y nos vemos mañana a la misma hora. Así que gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por asistir. Vale, hasta luego. Cuídense Hasta mucho. luego. Nos vemos. Hasta mañana. Gracias. Muchas gracias por la Hasta plática. luego. Gracias, hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego. Gracias.